¿Alguna vez te preguntaste qué sucede cuando un corazón herido por una vida llena de sufrimiento, ya no da más de sí? Uno cuyos buenos recuerdos son una minoría comparados con los malos. Aquel marchito corazón, ahora hecho cenizas, renace como una versión mórbida de lo que alguna vez fue, alguien lleno de inocencia. Siendo ahora una roca dura y fría, incapaz de sentir cualquier cosa que no sea un profundo odio ante todo. Uno que desde el primer momento, sabe que la tierra a su alrededor, no es un lugar justo. Sabe que es un lugar podrido, en donde a las personas se les drena el cerebro con veneno, dotándolos de una maldad, de la que ni ellos mismos tienen noción. El día en aquel pueblo rural, había sido bendecido con un cielo de color celeste, y unos hermosos y radiantes rayos solares, dotando a cada hogar con una cálida y agradable gama de colores que le prometerían un buen día a cualquiera. Lo cierto es que esto último, no era algo muy común para todos en aquel pueblo conservador, sobre todo para cierta persona. Ariel se quedó recostado en su cama, mientras a su infantil mente, venían fantasías y deseos que la mayoría del tiempo lo hacían sonreír, y de vez en cuando derramar una serie de lágrimas que se escurrían por sus pómulos. Con la luz del sol chocando ligeramente en su joven rostro, de un momento a otro se vio forzado a levantarse, siendo más que nada porque una voz que reconoció al instante lo había empezado a llamar. Se trataba de su padre, quien demandaba con firmeza la presencia de su hijo en la cocina. Con la velocidad que su cuerpo fue capaz de ofrecerle, estiró las sábanas de su cama, y se lavó la cara con ayuda de una cubeta con agua. Bajando las escaleras, le resultaba complicado no cruzar mirada con aquel ser intimidante, al que llamó papá en sus momentos más dulces de infancia. Con sus manos en la cintura y su inconfundible seriedad, mandó al jovencito a que ayudara a su madre con las labores del hogar. En esos tiempos, en donde la sociedad era muy diferente a lo que estamos acostumbrados hoy día, algo como las labores domésticas, eran cosas que normalmente hacía la mujer de la casa. El problema de Ariel con esto, es que él era un chico físicamente muy débil, y no era capaz de ayudar a su padre con cosas que un chico de su edad podría hacer sin problemas. Muy para su desgracia, aquel chico también contaba con un detalle adicional, el cual era el centro de su calvario. Su brújula estaba desviada, apuntando a una dirección contraria. Gracias a eso, ya no recibía sus buenos días, ni tenía el gusto de consumir siquiera una taza de leche para el desayuno, cosa que ya era un privilegio que conformaba parte de sus anhelos. El mundo no veía con buenos ojos a las personas como él, sumiéndolo en una necesidad constante de esconderse tras una máscara, de la cual sus padres eran los únicos que sabían qué era lo que había detrás. El padre, sin perder una pizca de su seriedad, le extiende sus manos, entregándole un cepillo y una cubeta con agua y jabón. Mientras se encontraba de cuclillas enjabonando el piso, no podía evitar de vez en cuando cruzar mirada con su madre, quien a su vez miraba de reojo a aquel chico. Puede que sus gesticulaciones no lo demostrasen, pero lo cierto era que a través de aquellos ojos de un celeste pálido, podía notarse cierto fastidio, dirigido principalmente hacia él. Le resultaba agobiante saber que mientras intentaba seguir las órdenes de sus padres lo mejor que podía, los mismos lo mirasen de esa forma. Era algo que lo hacía despertar ciertos deseos los cuales reprimía en su pobre alma ya lastimada. Deseos que lograban hacerse más vívidos cuando apagaba la vela de su cuarto para irse a dormir, y entre la comodidad que le ofrecían sus sábanas, empezaba a imaginarse un mundo perfecto en donde él podía ser feliz. Llegada la hora del almuerzo, como siempre sucedía, Ariel aprovechó el momento para saciar el hambre que lo acechaba desde el desayuno, y a su vez descansar su espalda de haber estado agachado en el suelo. La comida, como siempre, era deliciosa. Su madre tenía un gran talento para la cocina, haciendo del plato de avena más simple, un completo de ley. No obstante, pese a lo anterior dicho, el momento de almorzar siempre resultaba incómodo para aquel chico. No sabía en qué momento podía hablar, o siquiera si podía permitírselo. El resultado siempre era el mismo, con miradas incómodas y respuestas muy secas de parte de sus progenitores.
Una vez habiendo lavado su plato después de almorzar, su madre le pidió que la ayudara a colgar la ropa. Con un pesado cesto de ropa húmeda en sus manos, salió al exterior trasero de la casa, y empezó a cumplir con la petición de su madre. No fue hasta que volteó casualmente su mirada, cuando se dio cuenta que a un extremo de los adoquines de la calle, había un joven pelirrojo que logró robarle su atención completamente. Ya lo había logrado visualizar en varias ocasiones, y el resultado siempre era el mismo. Con él estando en un completo trance, observando embobado los tirabustones color cobre que colgaban de su cabeza, y su cuerpo formido, que pareciera haber sido esculpido por el mejor artista del pueblo. Aquel chico estaba muy enamorado, y su palpitante corazón confirmaba este hecho como algo legítimo. Pero el amor no lo era todo. De una forma perversa, siempre pensaba en todas las cosas que le haría si tan solo tuviera la oportunidad de tocar aquella piel blanca y salpicada, que le generaban deseos tan pecaminosos. Su madre, al ver a su hijo, se dio cuenta de lo que sucedía. Estando enojada por la obvia situación, le propinó un ligero golpe en un costado de su cabeza, y comenzó a rezongarlo. Ariel, estando avergonzado por lo sucedido, tan solo pudo bajar la cabeza mirando el césped, mientras su madre le armaba una escena. Esperando a que aquel humillante momento obtuviera de una vez su desenlace, el chico intentó voltear hacia una ventana para dejar de observar el suelo por un momento, encontrándose de una forma casi discreta a su padre sentado en una mesa, que lo miraba a través de los cristales de la ventana con mucha frialdad. Después de aquel evento, Ariel siguió con las labores domésticas, hasta asegurarse de que no quedara ninguna. Había quedado tan apenado por lo que había vivido, que esa noche se fue a la cama sin cenar, como un castigo autoimpuesto por él mismo. Como casi siempre sucedía, intentó olvidarse de la estresante rutina con la que tuvo que lidiar aquel día, yendo a su mundo de fantasías, el cual siempre lo recibía con sus brazos abiertos. Normalmente, Ariel casi siempre sonreía cuando acudía al autoengaño de su imaginación. Pero en esta ocasión, en lugar de una inocente sonrisa, en su rostro estaba gesticulada una mueca de amargura. Esto no era a causa del hambre por no haber cenado, ni por lo que había vivido aquel día. Lo que pasaba era que al día siguiente lo esperaba una rutina diferente, impuesta por su padre. Y lo más seguro era que no fuese algo ligero, sobre todo teniendo en cuenta la fría manera en que lo había mirado mientras su madre le gritaba en el patio trasero. De a poco el cansancio de Ariel fue separándolo del mundo real, hasta que logró cruzar la frontera que separaba sus sueños de la realidad. El día se había hecho presente una vez más, este habiendo sido bendecido nuevamente con un sol brillante, y un hermoso cielo color celeste. Aquel chico, con el sol que pasaba a través de los cristales de su ventana pegándole en el rostro, se levantó, e intentó prepararse para el día que tanto temía. Su padre, con la misma firmeza que caracterizaba su voz, llamó a su hijo para que hiciera presencia en la cocina. Bajando las escaleras, comenzó a suceder lo mismo del día anterior. Por más que lo intentara, no era capaz de no ver a su padre a los ojos. Aunque esto hizo que Ariel notara algo en la mirada de aquel hombre. La seriedad que tanto caracterizaba a su padre, había sido reemplazada por un gesto que el chico no pudo describir. Era diferente a lo que él estaba acostumbrado. Habiendo dado un último paso antes de bajar las escaleras, su padre se acercó hacia él. «Hoy es un día especial, hijo», exclamó aquel hombre mientras tomaba a su hijo del hombro. Con una de sus manos, le extiende un cuchillo de carnicero, mientras en su cara sostiene una sonrisa casi discreta. «Necesito que me acompañes al patio trasero», volvió a exclamar aquel señor. Ariel comenzó a mirar a su madre, cuya mirada reflejaba mucha frialdad, a la vez que sus ojos recorrían todo su entorno, dejando en evidencia lo tan confuso que estaba. Con el cuchillo ahora en una de sus manos, y sin decir ni una palabra, aquel chico accedió a la petición de su padre. Al abrir la puerta, sus ojos comenzaron a recorrer aquel lugar cercado con madera y alambre, con la intención de encontrar algo.
Su corazón se hundió en lo más profundo de su ser cuando notó que había algo peludo encima de una mesa de madera que estaba junto con una pila de herramientas. Se trataba de un pequeño cordero, quien reposaba de una forma casi plácida sobre aquella madera desgastada. El chico observó con un profundo temor a su padre, quien a su vez le devolvía una mirada inexpresiva. Todos los hombres alguna vez lo han hecho. Se lo decía sin perder una pizca de su inexpresividad. Ariel observó el cuchillo en una de sus manos. El solo hecho de pensarlo le revolvía el estómago, pero él sabía que no podía simplemente decir que no. Se acercó a la mesa en donde aquel animalito reposaba, dándose cuenta que este mismo no respiraba, y que contaba con una profunda herida cerca del estómago. Estaba muerto. Con su mirada perdida en los ojos fríos de aquel cordero, finalmente se decide en tomar una tijera que estaba a un costado de la mesa, y empezar a recortar el cabello que estaba alrededor de la herida. Una vez que estaba todo listo para comenzar a usar el cuchillo, le dio una última mirada a su padre, quien seguía mirándolo desde lejos totalmente absorto, esperando a que su hijo finalmente comenzara. Casi consumido por la presión, finalmente rebanó la herida del animal, haciéndola mucho más grande que antes. Levantó la piel, y con mucha dificultad comenzó a sepellejarlo. Pronto el olor de la sangre invadió sus fosas nasales, haciendo de aquella escena ya de por sí horrible, algo mucho peor. Mientras seguía con aquella labor, había llegado a la zona del estómago, cuyo olor a grasa lo inundó por completo. Este habiéndose mezclado con el olor a sangre de antes, y con aquella horrible escena delante suyo, fue suficiente como para hacerlo vomitar. Vació casi por completo el contenido de su estómago, e inmediatamente se echó para atrás, alejándose de aquella mesa. Su padre, ahora con una plena expresión de desilusión, se acerca a su hijo y le propina una bofetada en el rostro, mientras comienza a decirle un montón de cosas terribles, que resonarían a lo largo del día en los pensamientos de Ariel. Después de aquello, la rutina diaria terminó siendo casi la misma de siempre, con aquel chico obligado a terminar las labores domésticas junto con su madre. Con el hambre asomándose, producto de no haber querido almorzar ni cenar, Ariel decide darle un desenlace a su día yéndose a la cama. Mientras mantenía su cabeza reposada sobre su almohada, no podía sacarse de la mente lo que había vivido aquel día. El cordero muerto, la sensación grasosa en sus dedos mientras sostenía el cuero del animal, y las horribles palabras de su progenitor, habían recorrido su mente por unos largos minutos, antes de cerrar sus ojos ahora con lágrimas. Al despertar, el chico se dio cuenta que el día nuevamente lo saludaba con unos claros rayos de luz que entraban por su ventana, y pegaban contra una de las paredes de su cuarto. Suspirando con un gran agobio, se levanta para prepararse. Justo cuando iba a lavarse la cara, se da cuenta de que el cielo que veía a través de su ventana, estaba pintado de un color negro puro. Con un gran asombro se acerca al notar lo ya dicho, dándose cuenta a su vez que no era solo el cielo. Absolutamente todo parecía haber sido cubierto por un espeso color sólido. Creyendo que aquello era nada más que un producto de su mente, se limpió las lagañas de sus ojos, con el fin de despabilarse por completo. Aún así, sus córneas todavía captaban aquel manto negro que cubría el cielo. Su padre, con la firmeza de siempre, alza la voz llamando a aquel chico. Ariel, con una impresión que no quería desprenderse de sus gesticulaciones, camina por el camino que conduce a las escaleras, para que en un breve parpadeo, se viera de frente a su padre. Quien, para sorpresa de Ariel, en su rostro estaba la misma inexpresión del día anterior. Hoy es un día especial, hijo. Le exclamó aquel hombre a su hijo, mientras lo tomaba con firmeza del hombro. De pronto, Ariel se vio enfrente de la puerta que conduce al patio trasero. Esta misma empieza a abrirse lentamente por sí misma, dejando entrever una pequeña porción de terreno rodeada por oscuridad total, y a un pequeño corderito recostado sobre el pasto. Al acercarse a aquella zona rodeada por niebla negra, Ariel se detiene al sentir algo húmedo y viscoso escurrir por sus dedos. El chico, al verse las manos, empieza a hiperventilarse cuando se da cuenta de la sangre que se le enterraba en las uñas.
La situación empeoró para su débil corazón cuando escuchó como unos huesos tronaron de forma violenta cerca suyo. Aquel animalito que reposaba sobre el césped, ahora contaba con su cabeza levantada, y con sus fríos ojos clavados en los de Ariel. Con una voz de hombre bien marcada, el animal comenzó a decirle cosas horribles a aquel chico, mientras este mismo observaba con un gran malestar cómo el rostro del animal de a poco comenzaba a pelarse, dejando expuesta su carne. Jamás serás un hombre, tan solo eres un maldito error. Un avececio humano que nunca debió nacer. Ariel, con una amarga mezcla de sentimientos enterrados en su pecho, tan solo se limitó a permanecer de cuclillas en el suelo, rogándole a Dios para que aquella pesadilla de una vez terminase. Las mismas palabras que habían recorrido su mente durante todo el día, habían adoptado aquella horrida forma para atormentarlo. Completamente bañado en su propio sudor, Ariel se despertó de golpe, casi saltando de su cama. La luz de la luna que se posaba en una de las paredes de su cuarto, le habían hecho saber que todavía era de noche, y que debía irse a dormir para estar descansado mañana. Pero en lugar de apoyar su cabeza en su almohada para seguir descansando, recostó su cuerpo en el respaldo de su cama, y comenzó a recordar cuando la vida alguna vez tuvo sentido. Cuando bajar por las escaleras no era algo tedioso, y cuando la familia era más feliz. Una idea fugaz que se entrelazó en sus recuerdos, hizo que desviara su mirada a una mesa que tenía en su cuarto. Con el pasar de los segundos, aquella idea en un principio pequeña, comenzó a hacerse cada vez más grande, hasta convertirse en una anhelo. Un grito interno que poseyó su juvenil cuerpo, y lo impulsó a escribirle una carta a sus padres, en donde se disculpaba por ser un chico tan inútil y defectuoso. Y en donde daba a entender el motivo por el cual los abandonaba. El sueño estaba luchando contra sus deseos. Pero el anhelo de finalmente ser libre de aquel mundo ortodoxo y cerrado, pudo más que cualquier otra cosa. Empacó su ropa y otras cosas que creyó más importantes en una sábana que usó como mochila, y habiendo bajado sigilosamente por las escaleras que daban a la cocina, salió de la casa, programando su camino hacia el bosque. Mientras caminaba por los adoquines de la calle, le echó un último vistazo a las casas y comercios en los que alguna vez había estado, dándoles mentalmente un adiós. Habiendo puesto las suelas de sus zapatos fuera del pueblo, pudo ver aquel bosque enfrente suyo. Aquel que tantas leyendas escondía. Con un temor muy evidente, y con su objetivo marcado a fuego en su mente, se adentró a sus fauces. Si te ha gustado el video, agradecería que me dejases tu like, y tu suscripción, para más videos como este. Saludos a Blurmania, Cewerbeari, Lokit, Witeredlar, Lead Jokinset, XX Radio XX, Big Chungus Samax, The Guardian 187, Mordov Time, Smechan 2.3, Pavito González, WW, Luigiberto 145, Aplicaciones y trucos para tu Android, Eddie desde Novadead, Félix Vilca Agurto, XD no sé qué poner, Ismael Gamer Sub, Fan de Mario, El Sable 343 Ad, El Zaico 70, Knuklock, Santiago Guillén, Diego Buza Viña, No Peter 567, Paco Go 5, Pression, Chris 007, Tevians Pro, Josué Story, Gokukrat 122, Slenditubies, Neo Mario YouTube, Tomás Parra, Reina Roja, y a Diego S. Si tú quieres un saludo, tan solo tienes que comentar en mi video más reciente, y de forma aleatoria, iré eligiendo comentarios para saludar en el próximo video. Nos vemos en un video próximo.